¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí. ¿Están viendo la pantalla completa sí, mía? Profe. Sí, se ve el PowerPoint. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Puede ser, no hay ningún problema. Por ahí hacemos la mitad de la charla o una parte y freno un poquito y pregunto y los dejo que me hagan algunas preguntas hasta ahí y después continuamos con el resto para dividir un poco, lo anotan lo que me quieran preguntar y después lo charlamos un poquito entre todos si les parece. Bueno, el tema es hemorragia digestiva baja. Y el objetivo de esta charla para mí, de hoy, ¿ustedes me ven a mí, no? Sí, profe, sí. Ok, el objetivo de esta charla para mí hoy es que conozcan la etiología, que comprendan cuáles son las causas de esta patología, grave a veces, que puedan tener un manejo inicial del paciente cuando se ven con este problema, y va a ser dentro de poco, cuando empiecen a trabajar, qué estudios complementarios deben indicar para este tipo de pacientes, y bueno, si pueden de alguna manera estar con el especialista, o motivar al especialista, o encaminar al especialista para que pueda comenzar con algún tipo de tratamiento. Bien. Entonces, recordemos algunas cosas. Esta división topográfica, anatómica, en el ángulo de Treitz, que nos divide a la hemorragia digestiva alta y a la hemorragia digestiva baja desde un punto de vista anatómico. Bien. ¿Cuáles son las formas de presentación de esta hemorragia digestiva baja? Bien, con un sangrado. ¿Cómo puede ser el sangrado? El sangrado puede ser oculto, puede ser un sangrado moderado o puede ser un sangrado severo. Bien. ¿Cómo se presenta el sangrado oculto? Bueno, el sangrado oculto es un paciente que llega al consultorio y que pueden ustedes notar palidez o no, pero con una analítica de laboratorio encuentran un glóbulo rojo bajo, hemoglobina o hematocrito bajo, y entonces deben pensar cómo van a estudiar a ese paciente, a ver por dónde es su pérdida. O el paciente llega al consultorio con lo que se llama una hematoquexia. La hematoquexia es la salida de sangre roja a través del recto, o también llamada proctorragia. En realidad la palabra proctorragia significa sangre del procto, sangre del recto ano, o melena, que ustedes ya recuerdan, que es la coloración oscura, negra de las heces, con mucho olor, y está vinculada seguramente a una pérdida del tracto digestivo superior. Es la oxidación de la hemoglobina que colorea de esa manera las heces y tiene aspecto de bleque, negro, no oscuro, negro. Bien, ya lo recuerdan eso. O se puede presentar de esta manera, con un compromiso hemodinámico importante, y ahí el paciente entra o aparece con su motivo de consulta directamente en estado de shock. Bien. La frecuencia con la que pueden ustedes encontrar esto es así: hematoquexia, proctorragia o melena, o a veces dolor perineal. No se olviden de esto: el 15% de todos estos temas que acabamos de ver termina siendo una hemorragia digestiva alta. Por eso ya vamos a ver después que cuando empecemos a estudiar al paciente en forma quizá endoscópica, bueno, vamos a empezar siempre con una VEDA, con una videoendoscopía digestiva alta, para después seguir con una videocolonoscopía.
Dicho esto, quiero que entiendan que cuando están frente a un paciente que consulta por alguna de estas formas de presentación de la hemorragia digestiva baja, levanten una muy buena historia clínica. Los antecedentes personales son realmente muy importantes y a veces tienen la posibilidad de charlar con el paciente, a veces no, y tendrá que ser con algún familiar. Por ejemplo, si toma AINES, por ejemplo, si ha tenido hemorragias previas, por ejemplo, si tiene hepatopatías o antecedentes de cirrosis hepáticas, si ha tenido últimamente procedimientos invasivos como cirugías y fundamentalmente cirugías de orden de las traumatológicas, si tiene antecedentes de enfermedades vasculares, si ha sufrido episodios de radioterapia pelviana por, puede ser tumores de próstata, tumores de cuello, además, de cuello de útero, si tiene antecedentes de coagulopatías o si tiene antecedentes de tumores. Entonces, muy importante esto, recuerden todas estas posibilidades y pregunten, porque el paciente no les va a ir a contar, a mí me irradiaron, yo tengo una coagulopatía o tuve una fractura de cadera. Ok. Dicho esto, continuamos. Yo lo que les quiero presentar es el escenario con el cual ustedes se pueden encontrar en este momento que tienen que rápidamente a veces resolver. Si están frente a un niño, es probable que encontramos cuadros de infecciones intestinales que pueden provocar una hematoquexia o una proctorragia, o la presencia de un pólipo juvenil o un divertículo de Meckel. Son las tres causas en la niñez que nos pueden provocar una hemorragia digestiva baja. En el adulto menor de 60 o menor de 50 años, las hemorroides y muchas veces los tumores, fundamentalmente el cáncer colorectal, son las causas que pueden presentar el paciente para tener un sangrado de este tipo. Y por último, y ya van a ver que son las más importantes en orden de frecuencia, los adultos mayores que pueden presentar sangrado por enfermedad diverticular, que podemos conocer o no, y en esto de la historia clínica, lo primero que yo le voy a preguntar al paciente o al familiar de un adulto mayor es si tiene una colonoscopía hecha. Me va a ser muy útil si el paciente me dice, sí, tiene una colonoscopía hace 4 años, tiene divertículos, por ejemplo. Y voy a tener un problema si me dicen, no, este paciente tiene 70 años, pero nunca se hizo una colonoscopía. Las angiodisplasias es el otro gran grupo de patología colónica que puede sangrar en un adulto mayor. Entonces, repasando, los chicos con los pólipos juveniles, divertículo de Meckel o cuadros de infecciones intestinales agudas, los adultos con cuadros de hemorroides y el cáncer colorectal, y fundamentalmente ya van a ver en orden de frecuencia los adultos mayores con la enfermedad diverticular que en su complicación tiene un sangrado o las angiodisplasias que pueden sangrar. Bien, entonces, repasando y recordando cuáles son las causas, es decir, yo estoy frente a un paciente que ha sangrado en forma moderada o en forma grave y tengo todas estas posibilidades diagnósticas en mi cabeza. Ustedes fíjense, ¿ven mi mouse ahí, mi flecha? Sí, profe. Ustedes fíjense que entre el 35% de la enfermedad diverticular complicada y el 15% de las angiodisplasias se llevan estas dos patologías el 50% de las posibilidades de sangrado en la hemorragia digestiva baja, yo diría en el colon.
Hay un 17% de causas desconocidas. Yo diría más que desconocidas, es que no se llega nunca a un diagnóstico. Ustedes van a ver que dentro de un ratito les voy a contar que el 80 o el 85% de estos sangrados se autolimitan y muchas veces nos quedamos sin diagnóstico de certeza. Esa parte la ocupa un 17% de esta actividad. Y el 12% se lo llevan los pólipos, que lo diagnosticamos en una colonoscopía y lo podemos extirpar. Entonces, alguien tiene un micrófono abierto. La mitad de las posibilidades diagnósticas se la llevan estas dos grandes patologías en el adulto mayor, que son la diverticulosis, o sea, el sangrado diverticular, y las angiodisplasias. Bien. Hasta acá les voy a presentar algunas de las fotos. La enfermedad diverticular, una patología hemorroidal, que puede ser una causa. Esto es una fisura anal, que puede ser una causa, sangrado leve. La colitis ulcerosa, las colitis isquémicas, las angiodisplasias, los pólipos de colon y los tumores. Estos pueden ser las causas más frecuentes, pero fundamentalmente, repito, la enfermedad diverticular y las angiodisplasias son las dos causas que se llevan el 50% de la torta de frecuencia de posibilidades de patologías sangrantes bajas. Bien, hasta acá. Escucho preguntas. Creo que hasta acá fue un repaso de más o menos lo que ustedes ya saben, pero quiero jerarquizar esto para... Mi objetivo es que cuando estén frente al paciente y frente a una de estas enfermedades empiecen a pensar qué puede tener este chico o este adulto mayor. Escucho preguntas hasta acá. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. No tengo ninguna pregunta. Bueno, preguntas, seguimos. Bien. Entonces, visto hasta acá esto, necesitamos ahora, frente al paciente, evaluar su estado hemodinámico. ¿Cómo? Con los signos vitales, con los signos clínicos de perfusión y con un tacto rectal que es muy importante. Entonces, vamos a tener presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. ¿Ok? Si quieren agregarle, puede ser medición de orina, pero tenemos que tener una sonda, etcétera, etcétera. Pero con estos tres parámetros, yo puedo determinar cuál es la magnitud de la pérdida, que es lo importante para mí, porque tengo que saber qué tengo que empezar a reponer o cómo me comporto con este paciente. Este paciente vuelve a la casa, va a una sala de cuidados comunes, va a una sala de terapia intensiva. ¿De qué manera le repongo la volemia? Si rápido, qué uso y demás. Para eso tengo que cuantificar la pérdida. ¿Está bien? Bien. Esta tablita la puse para que repasemos juntos un poquito qué pasa con el shock hipovolémico en este tipo de pacientes. Entonces, si leen acá, tenemos las distintas cuantificaciones de pérdida. En esta primera columna, el paciente que ha perdido poca cantidad, o sea, menos de 750 centímetros cúbicos, va a tener prácticamente una frecuencia respiratoria normal, una presión arterial normal y prácticamente no va a tener muchos cambios. En cambio, en la tercera columna, donde hay una pérdida de la mitad de la volemia, el paciente tiene hipotensión importante, hipotensión supina,
su frecuencia respiratoria está taquipnéico, está entre 30 y 40. No podemos medir quizá a veces la presión arterial, sobre todo la mínima. El paciente está con un cuadro de ansiedad, de disnea, de agitación, taquicardia y demás. Ni les cuento cuando se pierde más de 2 litros rápidamente, a lo mejor en 45 minutos, 1 hora, entre que está en su domicilio, es trasladado en un equipo de emergencia y llega a una sala de cuidados intensivos, y ahí es donde lo ven ustedes. El paciente perdió la mitad de la volemia, no tiene presión diastólica, está en anuria, está en coma. Bien, ahí es cuando entonces lo primero que tienen que hacer es restaurar, y entonces esta es otra tablita de shock hipovolémico, pero lo que les quería contar es que tienen que restaurar la volemia por pasos, es decir, utilizando cristaloides, coloides, sangre, pero pónganse metas y pasos, voy a llegar acá, voy a llegar aquí. No es posible en una persona de 80 años recuperar tan rápido a veces la volemia. El tacto rectal me parece muy importante en un paciente en cualquiera de las formas de sangrado, tanto en el oculto como el moderado, como en el paciente que está chocado, porque nos va a dar un dato muy importante de la magnitud. A veces el esfínter anal queda hipertónico, queda contracturado, y con un tacto rectal y en la relajación se ve una gran pérdida de sangre que no podíamos cuantificar antes. En el tacto rectal hacemos una inspección, una palpación, ahí vemos el tono del esfínter, las estructuras vecinas, si hay algún fecaloma, si hay materia fecal, si hay sangre, si hay tumores, y por último describimos el contenido o qué vemos en el dedo de guante o en el guante que tenemos, que puede ser materia fecal, pus o sangre con coágulos. Y ahí podemos ver si es melena, si es sangre roja rutilante, y podemos tener también una idea de la topografía del sangrado. Bueno, a continuación de este examen clínico, digamos así, podemos tener la ayuda del laboratorio con un analítico para saber cómo está su hematocrito, su hemoglobina, cómo está el estado de coagulación, y por supuesto que tenemos que pedir un grupo y factor RH para clasificar ese paciente para reponer sangre. Le decía que la reanimación es por metas, restauramos la volemia con cristaloides o coloides. No voy a entrar en este tema, que es un tratamiento de cuidados intensivos. Bien. ¿Qué conducta tenemos con el paciente? Bien. Les contaba antes que de acuerdo a los parámetros clínicos y a los primeros datos de laboratorio que tenemos, vamos a decidir si ese paciente se sigue con un estudio ambulatorio para averiguar cuál es su pérdida, si necesita una sala general. Hay pacientes que han sangrado, han tenido episodios de sangrado importantes, pero que no vuelven, a lo mejor en 6 o 8 horas en esa consulta, a sangrar, pero de ninguna manera podemos volver ese paciente a su domicilio, tenemos que internarlo por lo menos 24 o 48 horas, bueno, para estudiarlo, para ver si vuelve a tener sangrado o no. Y por último, estos últimos pacientes que a veces ya entran con una pérdida de más de la mitad de la volemia, donde necesitamos 2 cosas. Necesitamos internarlos en cuidados intensivos, pero además necesitamos activar al grupo interdisciplinario de tratamiento de la hemorragia digestiva baja grave. Este equipo multidisciplinario está conformado por los intensivistas, por los gastroenterólogos, los endoscopistas, los cirujanos especializados en el tema, cirujanos generales o cirujanos coloproctólogos, y por supuesto por hematología, que tiene que estar al tanto de todo esto. La multidisciplina en el tratamiento de la hemorragia digestiva grave es
fundamental para ser, serios y efectivos para conseguir resultados. Les contaba que el 85% de estas hemorragias digestivas que les estoy contando se autolimitan. Entonces, en algún momento determinado también hay que poner la pelota en el piso, bajo del pie y esperar, no volverse ansiosos con los tratamientos. Ahora vamos a ver cómo diagnosticamos este tipo de patologías. Bien, la colonoscopía. La colonoscopía yo diría que es el primer método de diagnóstico que identifica el sangrado en un 80% de los casos, pero tiene algunos inconvenientes. Tiene a favor que identifica el 80% y tiene una alternativa terapéutica importante, pero tiene inconveniente que es un estudio que se realiza con una sedación anestésica y el paciente tiene que estar compensado para recibir una sedación anestésica. Y además tiene que tener una limpieza, una mínima limpieza del colon. El hecho de tener un sangrado aumenta el peristaltismo, el colon se autolimpia con la sangre, pero igual necesitamos colocar una sonda nasogástrica y por lo menos pasar un frasco de fosfato monosódico disódico para que en 3-4 horas tengamos una posibilidad de intestino limpio. Pero el paciente chocado no admite esto. El paciente con una pérdida importante, con un estado de su hemodinamia alterado, el paciente que está chocado, a ese paciente no le podemos hacer una sedación y no podemos hacer una preparación intestinal. Entonces se nos dificulta prepararlo para una colonoscopía y tenemos otras alternativas para con otros métodos. ¿Qué otros métodos? Tenemos la angiografía. La angiografía es un método ideal cuando el volumen de sangrado es muy alto. La angiografía sirve cuando el volumen de sangrado tiene más de 0,5 mililitros por minuto, o sea, es un sangrado alto. Allí, por ejemplo, con una selectiva de la mesentérica inferior, podemos determinar podemos determinar el sitio exacto de sangrado y hasta podemos, desde el punto de vista terapéutico, con embolizaciones, hacer tratamiento. Entonces, yo diría que la colonoscopía y la angiografía son los dos métodos que tenemos actualmente. La angioTAC también nos sirve si tenemos alguna duda, y la scintigrafía, o sea, los glóbulos rojos marcados con tecnesio, nos sirven en algunos casos de sangrados ocultos donde, por supuesto, la pérdida es menor, la hemorragia digestiva es oculta o leve y nosotros tenemos todo el tiempo para hacer glóbulos rojos marcados, porque, por ejemplo, una colonoscopía no determinó el sitio de sangrado, el estudio endoscópico del intestino delgado tampoco determinó el sitio de sangrado y entonces podemos marcar glóbulos rojos para la identificación de ese sitio de sangrado. Podemos usar la cápsula también, que es una píldora con una suerte de fotografía que se toma de todo el tubo digestivo. Pero no es lo que usamos habitualmente en esto que nos toca esta mañana, que es la hemorragia digestiva baja. Repito, la colonoscopía y la angiografía son los dos métodos diagnósticos usados todos los días hoy por esto. Bien. En cuanto al tratamiento, bien, el tratamiento endoscópico, que en el 80% de las veces logramos, por lo menos determinar y parar la causa, puede ser mecánico, con la colocación de clips o bandas elásticas, térmico, con el argón plasma o la termocoagulación. La diferencia es que el argón plasma es una especie de spray, no necesitamos contacto directo con la pared, y entonces es mucho más efectivo.
o la inyección de sustancias como solución fisiológica, adrenalina, halcón o polidocanol, que son sustancias que provocan vasoconstricción. Les contaba antes que con la angiografía tenemos técnicas de embolización, donde si se determina el lugar exacto del sangrado, por ejemplo, una rama de la mesentérica inferior en el colon sigmoideo, una arteria cólica izquierda, una cólica derecha en caso de las angiodisplasias, se puede hacer embolizaciones con buenos resultados. Los índices de resangrado en muchos pacientes con antecedentes de coagulopatías, de radioterapia, de tumores y demás son altos. Bien, y por último, la última ventanita de tratamiento es la cirugía. Digo la última ventanita de tratamiento porque yo creo que en 2020 que estamos transcurriendo, el tema de operar a un paciente sin diagnóstico previo para elegir si le hago una colectomía derecha, si le hago una colectomía izquierda, o si no tengo idea de qué es lo que está sangrando, le hago una colectomía total, bueno, es una agresión muy importante de un paciente que probablemente para tomar esa decisión ya está con un problema coagulopático por la cantidad de transfusiones que necesitó, y lo más probable es que tengamos una morbimortalidad altísima. A veces no hay más remedio y necesitamos operar. Si sabemos por una colonoscopía o por un método de imágenes que la pérdida es a la izquierda o a la derecha, tenemos algún beneficio. La cirugía ya es una agresión, repito, importante a este tipo de pacientes, ya que si podemos evitarla, mejor. Bueno, creo que nada más. Esto lo puse como para que, no quiero que estén esquematizados, quiero que les quise jerarquizar un poco el tema, como para que tengan la cabeza abierta y la mente abierta. No me gustan los algoritmos, esto es un tema donde tenemos que usar la cabeza y la multidisciplina para que todos piensen y bueno, y tengan la mejor decisión para el paciente. Bueno, nada. Bueno, los escucho. ¿Cuáles eran las patologías que tenían más probabilidad de resangrar? Recordamos entonces que las dos patologías más importantes que provocan sangrado son los divertículos y las angiodisplasias. Los divertículos es una patología que tienen ese 80-85% de autolimitación en el sangrado. Las angiodisplasias sería la respuesta a lo que vos me preguntás, porque las angiodisplasias son patologías que tienen un sangrado intermitente. A veces hasta se presentan como una anemia y otras veces el paciente casi llega a un shock, lo recuperamos de eso, son pacientes que tienen 70, 80, 80 y pico de años, son pacientes que no tienen colonoscopía previa y que no tienen divertículos previos y que aparece una angiodisplasia. Por ejemplo, utilizamos un método térmico como argón plasma, que es una suerte de spray, y el paciente produce un resangrado o 24 o 48 horas después o 3 meses después. No sé si era tu pregunta. Sí, gracias, profe. Profe, Escucho. ¿y si las mayorías se autolimitan, cuándo es que se decide tratar? Es que justamente es importante que sepan que no se tienen que volver locos, porque, bueno, se decide el tratamiento cuando sí, se autolimitó, pero resangra. Es decir, vos tenés el paciente, el motivo de consulta,
perdió la mitad de la volemia, le pasaste 4 unidades de sangre, está compensado, y 48 horas después repite el cuadro, y 24 horas después repite el cuadro. Bueno, en alguna colonoscopía o en alguna angiografía vos tenés que determinar el sitio de sangrado. ¿Okay? Entonces ahí es cuando decidís, bueno, sé que está perdiendo a la izquierda y no lo puedo frenar. Le hice una colonoscopía, me encontré con el colon sigmoide y el colon ascendente sin sangre, y me encuentro coágulos frescos en el colon derecho, y veo algunas lesiones de telangiectasia que puede ser compatible con una angiodisplasia. Y ahora no sangra. Y en 3 horas o en 2 días empezó a sangrar de nuevo. Bueno, ese paciente le toca hacer una colectomía derecha. ¿Se entiende? Claro, y no podría ser que en esa colonoscopía directamente se decida tratar cuando ya se lo ve por más que no haya resangrado. Claro, entonces sería eso tomar una cirugía casi como programada. Y como el 80% se autolimitan y no vuelven a repetir, entonces uno evalúa qué tipo de paciente tiene enfrente. Si yo tengo un paciente que está en condiciones de ser operado casi en forma programada, ¿por qué no? Lo que no queremos es llevar al quirófano a un paciente descompensado. Esta es la idea de decir, no te vuelvas loco, para que esto se autolimita, no hace falta que salga corriendo al quirófano con un paciente chocado. Claro. Pero sí, estoy de acuerdo que, por ejemplo, no lo hacemos habitualmente con la enfermedad diverticular, pero en la angiodisplasia, y eso nos pasa en el PAMI2, que el paciente repite el sangrado, por ejemplo, en el término de 48 horas 2 veces, el paciente se compensa, se va de alta y a los 10 días se interna de nuevo con otra vez el mismo tipo de sangrado. Y entonces sí, se compensa y se opera. Perfecto, gracias, profe. El tema acá, el tema controversial es la posibilidad de determinar el sitio de sangrado. Y es lo que nos preocupa. Por ejemplo, les presento un caso clínico de hace 48 horas de una paciente tratada, una mujer de 48 años tratada por una leucemia, que se presenta en la guardia con una hematoquexia. Lo primero que le pregunto, yo personalmente la vi, lo primero que le pregunto es si tiene colonoscopía. No tenía colonoscopía, entonces no sé si tiene una enfermedad diverticular, si probablemente tengo una angiodisplasia, raro para esa edad, pero la paciente estaba en tratamiento oncológico por su leucemia, estaba con un hematocrito muy bajo, estaba con 17% de hematocrito, estaba inestable, entonces no tenía yo posibilidad de hacer una colonoscopía, pero tampoco el sangrado era tan importante como para tener una evaluación angiográfica. Entonces decidimos esperar, la paciente se compensó, se va a preparar, y esta tarde, por ejemplo, le tengo que hacer una colonoscopía. Esto fue el sábado, dejamos pasar el domingo, y esta tarde le hago una colonoscopía con el paciente compensado y con una preparación colónica. El tema es si voy a encontrar algo, porque probablemente no encuentre nada. ¿Se entendió? El otro problema lo tenemos con el paciente que no para de sangrar, que le hicimos varias unidades, que le repusimos coloide, cristaloide, sangre, puré de rojos, y entonces entramos con el colonoscopio, y es tanta la cantidad de coágulos que hay en un paciente que, por ejemplo, tiene divertículos. Los pacientes que tienen divertículos tienen realmente estenosis colónica provocada por divertículos. Es difícil hacer la colonoscopía en medio de un sangrado, con muchos coágulos, y en los pacientes que tienen divertículos. Pero, por ejemplo, podemos tener la posibilidad de encontrar mucha cantidad de sangre en el colon izquierdo con una enfermedad diverticular importante, y cuando llegamos al colon transverso se va aclarando, y cuando llegamos al colon derecho y al ciego, no encontramos más que un poquito de materia fecal o mucosa, color
con bilis y demás, que nos damos cuenta que ese lado no sangra. Entonces, topográficamente pudimos determinar que el sangrado es izquierdo y probablemente diverticular. Entonces, si necesitamos una cirugía, vamos a hacer una sigmoidectomía en el lugar donde tienen los divertículos o una colectomía izquierda segmentaria, que va a ser mucho más sencillo y mejor recuperación para el paciente que hacer, por ejemplo, una colectomía total. Profe, y en el caso de esta paciente, ¿esa observación sería a nivel de guardia o a nivel ambulatorio y después la volvés a citar o la internás de una vez? Bueno, entonces repasamos un poco lo que yo les contaba al principio. Nosotros debemos determinar si esa hemorragia digestiva es oculta, si es moderada o si es grave. Con los antecedentes, con la historia clínica y con los parámetros clínicos que les contaba hace un rato, de presión arterial, pulso, cuantificamos la pérdida. Nosotros tenemos que cuantificar la pérdida, porque el paciente dice, uy, perdí un montón, llenó todo el baño de sangre, y a lo mejor es una hemorroide que sangró y el paciente andaba dando vuelta por el baño, y claro, cuando se dio vuelta manchó todo de rojo, pero no es que haya perdido una cantidad importante de sangre. Mientras que hay otros pacientes que por alguna causa tienen un esfínter hipertónico, y cuando hacemos un tacto rectal aparece en forma profusa y hasta con presión muchos coágulos de sangre, y entonces estamos pensando, no, este paciente perdió mucha sangre, perdió a lo mejor más de 1 litro, pero seguramente estará taquicárdico, estará muy hipotenso, estará con desasosiego. Si le colocamos una sonda vesical, el paciente vemos que está en anuria o oligoanuria. Esa es la forma de cuantificar. Y entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Cuál es la conducta? Ese paciente va a una sala general o va a UTI de acuerdo a la pérdida de sangre. O el paciente que viene y dice, sangré mucho, y resulta que tiene una hemorroide, y la hemorroide con un hilito de sangre regó todo el baño, se asustó, vemos que tiene una hemorroide sangrando, vemos que los parámetros están todos normales, sacamos un hematocrito, el hematocrito está normal, este paciente le parece que sangró mucho, pero en realidad no sangró mucho. Bueno, ese paciente se indicará el tratamiento correspondiente y se puede tratar en el ambulatorio. No sé si contesto la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Lo que acá es difícil, repito, para lo que tengan en cuenta, es para el especialista que tiene que determinar topográficamente el sangrado. ¿Por qué? Porque el cirujano le dice, ok, yo lo opero, pero decime por lo menos si le voy a sacar el derecho o el izquierdo. O el hemodinamista, que a veces trata de buscar, dice, bueno, ¿dónde voy con mi catéter? Y entonces empiezan a buscar a ver si hay algún divertículo y entonces van al lado izquierdo, o si el paciente ya tiene algún antecedente, algún sangrado previo, o una angiodisplasia, y entonces van a tratar de buscarla por el lado derecho. Repito, para encontrar con angiografía vasos sangrantes para poder embolizar y hacer el tratamiento que da muy buen resultado, el sangrado tiene que ser importante. Y lo que pasa a veces es que en algunas instituciones tenemos todo y en otras instituciones nos faltan un montón de cosas. Entonces ustedes también tienen que ver en qué lugar, porque esto les puede tocar, esta consulta, así como les cuento, les puede tocar por teléfono, les puede tocar arriba de un auto, les puede tocar arriba de una ambulancia, les puede tocar en un centro como Rosario, o les puede tocar en el interior, o les puede tocar en un pueblo o en la mitad del campo. Entonces, lo ideal es saber también dónde está parado, cómo tenés que trasladar al paciente, cuál es la complejidad. Para eso, la evaluación clínica del momento que se encuentran con el paciente es crucial. Por eso sirve el tacto rectal, no solamente los parámetros, porque a veces el paciente está sudoroso, hipotenso y demás, y yo decís, perdió mucho, perdió poco. Le hago un tacto rectal y sale una bocanada, o como lo llamen, de sangre con coágulos y demás, y entonces ustedes pueden cuantificar realmente este paciente perdió 1 litro de sangre, a lo mejor en 2 o 3 horas, y si yo no lo traslado rápidamente a un centro que me puedan poner una buena vía y me pueden reponer rápidamente la volemia, el paciente se choca. El volumen estimado para la angiografía de sangre, más o menos, ¿cuánto sería?
0,5 mililitros por minuto. O sea, tiene que ser mayor a 0,5 mililitros por minuto. Esto para mí es un número, pero realmente el sangrado de 0,5 mililitros por minuto es alto. Lo que nos pasaba a veces en el PAMI 2, donde yo trabajaba, es que no teníamos esta posibilidad diagnóstica de angiografía. Y el paciente a lo mejor tenía que ser trasladado, y en el traslado ya había que pedir un turno y trasladar al paciente en una ambulancia, iba con un médico, el paciente estaba en estado crítico. Y bueno, no es tan fácil. A veces cuando en la misma institución tenemos los elementos y nos pasa, llevamos al paciente a la sala de angiografía y hacemos este procedimiento. A veces encontramos y a veces no encontramos el sangrado. Por eso es que la paciencia de esto es, ojo, que el 80% también se autolimita. Entonces, si el paciente se yocó y le repusimos y no le podemos hacer una colonoscopía y la angiografía no determinó el sitio de sangrado, no es cuestión de llevar al paciente a quirófano y hacer una colectomía total. A esto me refiero, porque los resultados no van a ser buenos. Profe, tengo una consulta. Gracias. Sí, escucho. A la hora del tratamiento por endoscopía, ¿cuándo se decide si el tratamiento es mecánico o es térmico? A la hora de hacer un tratamiento por endoscopia, bueno, esto es otra de las cosas, es decir, en la caja de herramientas y en el lugar donde estés, vos estás, es decir, si vos vas al carpintero te lo hace de madera y si vas al herrero, el mueblecito te lo hace de hierro. Entonces, vos tenés que confiar, primero, en dónde estás, cuál es la capacidad técnica del endoscopista que va a hacer esto, y bueno, lo que mejor sepa usar es lo que a mí me sirve. No sé si esa es tu pregunta. Argón plasma hay en algunos lugares, pero a lo mejor con un clip es suficiente. Claro, o sea, eso por un lado, pero digamos, en el caso de que estás en un centro de más complejidad, donde tenés tipos de herramientas para hacer el tratamiento, Sí. ¿se decide en base a la gravedad de la hemorragia o cómo es el tema? Si vos usás un método térmico, ¿a eso te referías, un método térmico? No, digamos, en base al tratamiento mecánico térmico, fuera, digamos, de la capacidad del técnico, ¿en qué se decide, digamos? ¿Cuál conviene más dependiendo del paciente? Por ejemplo, en las angiodisplasias, el argón plasma está buenísimo, porque es un método que no tiene contacto con la lesión, es como un spray. El argón plasma es como un spray, entonces es como que rocía toda la lesión y vos ves que como que la mucosa se retrae, se chamusca. En cambio, en la termocoagulación vos apoyás la punta de un catéter de metal sobre la lesión y es como si apoyás el electrobisturí, te queda como una escara que cuando sacás la sondita esa, a veces se sale como la cascarita, la escara y vuelve a resangrar. Por eso en las angiodisplasias el argón plasma es fantástico. Pero por ejemplo, si vos tenés un divertículo sangrante, muchas veces hemos visto un divertículo sangrante y hemos colocado 2 clips metálicos, que es muy sencillo, y paramos el sangrado. No es lo difícil eso, porque no es difícil hacer eso, lo difícil es encontrar el lugar, muchas veces. Claro, listo, muchas gracias. Todos los que hacen colonoscopía tienen un clip a mano, esto es una cosa que está en la valija de cualquiera, así como tienen un asa de polipectomía para hacer una polipectomía endoscópica, tienen un clip o una inyección o una sonda con un inyector. Con el inyector podemos utilizar solución fisiológica, nada más. La solución fisiológica produce un aumento de la presión por el edema que produce en el tejido lindante con los vasos y como que los cohíbe porque los aprieta. Nosotros, por ejemplo, antes de hacer una polipectomía, ahora lo que hacemos a veces cuando tenemos un pedículo ancho es colocar un clip, pre-polipectomía o post-polipectomía de seguridad. O sea que nosotros
enlazamos el pólipo, pasamos corriente continua, coagulamos y después colocamos un clip en el pedículo. A veces lo colocamos antes de cortar y otras veces lo colocamos después, pero eso nos da una seguridad que no va a tener ese pedículo un sangrado en las próximas horas. Ese mismo tipo de terapéutica con clip la usamos en algunos sangrados, fundamentalmente en el colon izquierdo, como puede ser un divertículo sangrante. El 80% de las veces podemos encontrar lesión en el colon y hacer terapéutica. Yo les diría que últimamente no me acuerdo en este año pasado de haber operado un paciente con una hemorragia digestiva. Ahora sí me acuerdo, hace ya prácticamente fue noviembre o diciembre, el último paciente que operamos con una hemorragia digestiva baja, porque tenía una patología diverticular que la habían tratado 2 veces y no habían conseguido, el paciente se había descompensado 2 veces y entonces decidimos hacerle la colectomía izquierda. Bueno, si no hay más preguntas, o escucho lo que quieran, estoy para eso. Profe, hablaste que se puede inyectar soro fisiológico, adrenalina y otra sustancia. ¿Cuál sería que no conseguí acompañar? ¿Alcohol o polidocanol? Polidocanol. Gracias. Bueno. Una pregunta, ¿está indicado el uso de antibiótico en algún momento del tratamiento de manera de profilaxis, por la cirugía más que nada? No. No, antibióticos no. Lo que hay que reponer esta volemia con coloides y cristaloides, pero tampoco hay que volverse loco en llegar rápidamente a un hematocrito alto, porque si no podemos provocar insuficiencia cardíaca en este tipo de pacientes, o coagulaciones intravasculares y demás. O sea que la restitución es por planos. Bueno, los dejo, un gusto, que estén bien, espero que haya servido. Gracias, profe. Muchas